Apreciados estudiantes, tengan muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para reflexionar y saborear del conocimiento y de la ciencia y también, diríamos, de las exigencias éticas. Siguiendo la secuencia del desarrollo de esta asignatura de ética profesional y deontología, hoy trataremos el tema la ética. ¿Qué es la ética? Y teniendo en cuenta los saberes previos que ustedes ya han manifestado, vamos a ver cuál es el origen del problema. Y vemos que la modernidad en sus pensadores, concretamente en Hegel, propuso la idea del progreso, el avance científico y tecnológico de la humanidad, pero que eso también ha traído una barbarie humana. Se ha cometido una serie de atrocidades donde se ha privilegiado a la razón y a la ciencia y se ha dejado de lado, diríamos, el sentido ético. Por eso ese gran paso de la modernidad a la posmodernidad, los pensadores, al sentirse desencantados de la modernidad, al ver que había sido una etapa difícil, atípica y compleja, no supieron qué nombre darle a la etapa siguiente. Y por eso, prolongando lo que seguía, el desconcierto y diríamos lo novedoso, pero no concreto, es que le pusieron el nombre de la posmodernidad. Y aquí hay, diríamos, como un dilema entre el avance de la ciencia y la técnica versus el desfase de la reflexión ética, que es tan importante en el desarrollo de la humanidad. Y aquí conviene plantearnos también qué es el hombre, que es en definitiva el que motiva el acto ético. Algunas problemáticas que se ha verificado. Por ejemplo, la experimentación humana con presos en los campos de concentración, es decir, se ha usado a las personas para experimentar con ellos. Tampoco nos tiene que extrañar hoy día tantos embriones congelados que sus dueños no lo recogen o no tienen para mantenerlo, son desechados y en algunos casos también usados para experimentos científicos. Es decir, se sigue actuando con hechos que prescinden de la ética. También vemos un tema muy preocupante como es la corrupción a nivel personal y a nivel institucional, donde se corroe la fibra moral de la sociedad. Sin ir tan lejos, en el tiempo de la pandemia, una situación caracterizada por el dolor y la precariedad económica incluso, hay instituciones que siguen cometiendo actos de corrupción, incluso instituciones tutelares que hoy son objeto de investigaciones porque hicieron mal uso de los recursos de todos los peruanos. También hoy se percibe una economía deshumanizante que valora y pondera solo aquello que produce. Si un niño como no produce, hay que evitarlo, y un anciano como no produce, hay que eliminarlo. Y se pondera esta actitud, privilegiando la parte económica a tal punto que hacen que el ser humano sirva a la economía y no como debería ser a la inversa, que la economía sirva a la persona humana. También hoy se está llamando a la mentira como estrategia. Hay grandes personas, por el poder que representan, se presentan como grandes estrategas, pero parten de una premisa falsa. Es más, parten de una mentira, que en algunos casos ha sido todo el estilo de una gestión y que la presentan como estrategias. Pero lamentablemente esas estrategias, por carecer de la verdad, tarde o temprano terminan mal y terminan denigrando a las personas y también a las instituciones. De manera que esa es la problemática que se verifica hoy frente al tema de la ética. Y por eso nos preguntamos qué significa ética. Ya los griegos entendían a la ética como el ethos, es decir, la costumbre y la morada, el lugar interior. También la ética significa carácter, el carácter interno
que deja huellas en los hábitos. Y esta ética hace que se desprendan de ella algunas normas de orden jurídico, social, religioso, técnicas. Pero la ética, como parte de la antropología filosófica o la psicología racional, indica el cómo y el porqué de la conducta humana hacia la realización personal. Así, la ética puede ser definida como la ciencia de la rectitud de los actos humanos. Entonces, ética consiste en ver la rectitud de los actos humanos. Lo éticamente bueno va a depender de la relación que tiene el hombre con su fin último. ¿Y cuál es el fin último de la persona humana? ¿Cuál es ese deseo natural? Es ser feliz, es alcanzar el bien perfecto. Todos por naturaleza aspiramos a ser felices. Si yo les preguntase a ustedes, ¿quieren ser felices? Creo que ustedes responderían al unísono, sí, quiero ser feliz. Claro, porque responde a la misma naturaleza. Y si queremos verlo desde el punto de vista teológico, también Dios nos ama y nos da todo aquello para ser felices, para alcanzar nuestra plenitud. Y solamente en Jesucristo se alcanza la plenitud como persona. En ese sentido se entiende por felicidad la obtención estable y perpetua del bien totalmente perfecto que de por sí es amable y que sacia todas las exigencias de la naturaleza y también calma los deseos. Porque hay apetitos desordenados, hay deseos desordenados que pueden devenir en un vicio. De allí que la ética oriente nuestra conducta, nuestro comportamiento siempre hacia el bien. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la ética? Tenemos el objeto material y el objeto formal. El objeto material de la ética es el acto racional y libre, es decir, el acto humano. Por ejemplo, como amar es un acto humano, adquirir un objeto y defender lo propio. Mientras que el objeto formal de la ética es determinar la rectitud del acto humano, es decir, ver si es bueno o no. Por ejemplo, cómo amar lícitamente, cómo adquirir algo de manera justa y cómo defender lo propio sin ofender a terceros. Entonces, el objeto de la ética es el material, el acto racional y libre, y el formal, determinar la rectitud de ese acto humano. Entonces, ¿de qué trata la ética? La ética, como hemos dicho, estudia la conducta humana. Hay que diferenciar entre los actos humanos y los actos del hombre. Tenemos que distinguir, aunque tanto uno como otro son ejecutados por el hombre. Sin embargo, los actos humanos son conscientes y libres, es decir, interviene la inteligencia y la voluntad, mientras que los actos del hombre carecen de conciencia o libertad y son involuntarios, por ejemplo, la digestión. Hay que distinguir entonces acto humano y acto del hombre. Acto humano responde a la inteligencia y a la voluntad, y el acto del hombre carece de estos criterios. Entonces, toda actividad humana está orientada hacia el bien. Aquí nos recuerda San Agustín que decía: mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. El ser humano por naturaleza busca la verdad y el bien. Siempre digo, como ejemplo, hay personas que buscan oro, otros buscan petróleo, otros buscan metales preciosos, está bien, pero el ser humano debe buscar la verdad, esa verdad que nos hace libres. Y esa búsqueda supone y exige a la vez la libertad. Ese don grande, creo yo, que después de la vida es el don que
el mejor, ser libres, ¿no? Y aquí tenemos que distinguir entonces entre el acto humano y el acto del hombre. ¿Qué diferencia la libertad? El acto humano supone actuar con libertad, ¿no? Con el conocimiento y la voluntad, mientras que el acto del hombre carece, como habíamos dicho hace un momento, de esos criterios o de esas virtudes de la inteligencia y la voluntad, y por tanto no es, diríamos, acto humano. En cuanto a lo bueno y lo malo, preguntémonos, ¿el hombre es un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado? El hombre es el que transforma el mundo. Con su genialidad, con su talento, ha hecho cosas impresionantes, que hoy las podemos ver como algo normal, pero si nos ponemos a analizar, supone todo un estudio, una paciencia, la expresión de su talento, la aplicación de su inteligencia y sabiduría. El hombre entonces transforma este mundo. Y de aquí surge la pregunta ética. La ética como exigencia interna de superación. Mirar el trabajo individual y colectivo o el trabajo personal con dimensiones sociales versus el individualismo y el colectivismo. El ser humano decíamos ya que actúa con la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es hacia la verdad y la voluntad hacia el bien. De manera que hay que buscar esa verdad. Y esa verdad no se reduce, diríamos, a una definición. No es una entelequia o algo inalcanzable. Para nosotros los cristianos, la verdad es una persona, es Jesucristo. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos muestra qué es la verdad, abriendo su dimensión plena de la vida divina que nos comunica a nosotros para buscarlo permanentemente. Por eso hemos de ser buscadores de la verdad. Y una vez que la encontremos, abrazarla, hacerla nuestra y hacerla parte de nuestra vida. Santo Tomás de Aquino decía que la verdad es la adecuación entre lo que pienso y la realidad. En latín lo decía adequatio rei et intellectus, es decir, lo que yo pienso en esos momentos, por ejemplo, esta pared es blanca, y si yo veo que la pared es blanca, entonces es verdad, porque se adecua el pensamiento y la realidad. Por otro lado, la voluntad. La voluntad que está orientado hacia el bien. Toda persona, por naturaleza, está hecha para hacer el bien. Por llamarlo de un modo poético, nuestras células están hechas y orientadas hacia el bien. Hemos sido creados por la bondad absoluta como buenos. Toda persona por naturaleza es buena, porque somos criaturas de Dios en este caso, que es bueno. Lo que pasa es que en el camino, a veces esa bondad la vamos dulcificando o deformándola, a tal punto que a veces se vuelve una maldad. Pero el ser humano, por naturaleza, tiene la inteligencia que busca la verdad y la voluntad que aspira al bien. Ahora, desde la ética se procede a hacer un juicio ético, es decir, ver la bondad o la malicia de los actos. Y para determinar la bondad o la malicia de estos actos, se debe tener en cuenta tres elementos: el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto es lo que la acción sigue de suyo. Por ejemplo, al robar, el objeto es apoderarse de lo ajeno. Al regalar, es que la otra persona tenga lo regalado. Es el objeto, la parte objetiva. El fin es lo que el sujeto quiere lograr por medio de la acción que realiza. Es subjetivo. Por ejemplo, alguien roba un auto para hacer un viaje. O alguien hace un regalo a un juez para obtener una sentencia favorable. No digo justa, favorable. Aquí el fin es conseguir algo que favorezca a esta persona.
Y el tercer efecto o elemento es o son las circunstancias que son accidentales y afectan a los actos. Y son, por ejemplo, quién hace el acto, ¿eh? ¿Con qué calidad lo hace? ¿Cuántas veces realizó el acto? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué medios usó? ¿Y cuál fue la motivación? De manera que para tener la bondad o malicia de un acto, se debe contemplar el objeto, el fin y las circunstancias. Y solo cuando esos tres responden, diríamos, ¿ah?, al valor ético, al juicio ético, entonces se puede decir que el acto es bueno o ético, o es malo o no ético. De ahí la necesidad de que nosotros podamos estar atentos al sentir común y que nosotros seamos también, diríamos, tengamos un espíritu abierto hacia la ética, tener una conciencia recta de las cosas buenas, ser conscientes que debemos aspirar hacia la bondad. La ética entonces, en definitiva, trata sobre la conducta humana y a nosotros nos corresponde verificar la bondad o la malicia de los actos. Y si el mundo fuese más ético, si la persona fuese más ética, yo les aseguro que seríamos más felices, estaríamos mejor. La ética es fundamental. La ética es clave en nuestra identidad personal. El mayor logro que podemos tener es una conciencia ética y una conducta ética. Hace falta que nosotros reflexionemos en nuestra responsabilidad ética y veamos que también somos artífices, creadores, gestores de una conciencia ética a favor de la ciudadanía. Queridos estudiantes, espero que hayamos podido comprender el tema de la ética y más aún asumir una conciencia ética para aplicarlo en nuestra vida personal y en el ejercicio de la profesión que pronto puedan ustedes realizar. Hasta pronto.